amigos de la congregación, soy Daniel y les doy la bienvenida una vez más a la Iglesia Cristiana Pasión por Dios Padre. El día de hoy vamos a reunirnos con nuestro Dios para exaltarlo y adorarle, para buscar de su presencia y que sea Él viniendo a nuestras vidas a transformarnos y a enseñarnos más de su palabra. Así que para comenzar le invito a que se ponga de pie y si es posible, cierre sus ojos, incline su cabeza y disponga este momento para hablar y pedirle a Dios que venga a su corazón, que su presencia esté en el lugar en el que usted se encuentra. Y vamos a darle las gracias. También le invito a que aparte de usted cualquier cosa que lo pueda distraer, que le quite la atención y que se centre totalmente en hablar con Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Señor que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por un día más de vida. Te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido hoy venir delante de ti, porque nos has permitido, Señor, buscar de tu presencia, buscar de tu nombre. Hoy te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, que hables a nuestras vidas, que transformes todo aquello que no te gusta, que nos ayudes, Dios, a parecernos más a tu Hijo Jesucristo, a seguir el camino que Él trazó aquí en la tierra, Dios, a alejarnos de toda maldad, a vivir una vida en santidad, siempre buscando agradarte a ti. También te pedimos, Señor, perdón porque sabemos que no somos perfectos, porque sabemos, Dios, que día tras día pecamos y fallamos, porque nos alejamos de tu palabra y porque nuestra carne nos incita a hacer cosas que a ti no te agradan. Por eso, Señor, te pedimos perdón y que hoy delante de ti borres nuestras faltas. Te pedimos, Dios, que nos encamines hacia el arrepentimiento para poder comenzar cada día una nueva vida que te agrade a ti, para dejar nuestro viejo hombre atrás y acercarnos más a lo que tú quieres que seamos. Te damos las gracias, Señor, porque nos has guardado y nos has protegido, porque el hecho de poder estar escuchando tu voz, porque el hecho de haber recibido tu Espíritu Santo es un milagro, porque sabemos, Dios, que nosotros no merecíamos conocer de ti. Sin embargo, tú tuviste misericordia y te compadeciste de nosotros y nos permitiste venir hoy delante de ti. Te pedimos, Señor, que hoy tu palabra venga a nuestros corazones, que hoy tu palabra, Señor, quede en nuestras mentes, que podamos, Señor, aplicar lo que vayamos a aprender, que Señor, lo que hoy vamos a escuchar, podamos usarlo para agradarte a ti y que también podamos ayudar a las demás personas a que lo comprendan. Te damos las gracias, Señor, por este momento. Hoy ponemos en tus manos todas las situaciones, hoy nos encomendamos completamente a ti, sabiendo, Señor, que no hay mejor opción que entregar todo a ti, Señor. Te damos las gracias, bendice nuestras vidas, la vida de nuestros familiares, la vida de las personas que nos rodean. Y te pedimos, Señor, también que tengas misericordia a cada una de las personas que conocemos, que tengas misericordia a todas las personas, Señor, que aún no conocen de tu palabra. Que nos ayudes, Dios, que nos des la valentía para poder llevar tu santo nombre y que las personas puedan reconocer que hay un solo Dios. Y que nos podamos juntamente todos arrodillar en adoración, exaltándote a ti y dándote las gracias por tanto amor y por tanta compasión. Te damos también las gracias, Señor, porque sabemos que la salvación nosotros no la teníamos merecida, porque nuestros propios pecados, porque nuestros propios deseos ya nos habían condenado a la muerte en el infierno. Sin embargo, tú, Señor, amaste tanto a tu creación que te compadeciste de ella y enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en aquel madero. Y por medio de aquella sangre inocente, que se derramó, ahora somos libres del pecado. Ahora ya no somos esclavos de la muerte, sino que ahora somos llamados hijos tuyos. Te damos las gracias, Señor, por este momento y nos entregamos completamente a ti. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de cada una de las situaciones y que estás viniendo a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos, sigue ahí en ese respeto y en esa disposición. Y ahora vamos a alabar a Dios con nuestras voces. Vamos a darle un cántico nuevo a nuestro Señor. Y la hermana Patricia nos va a acompañar en este momento de oración. Amén. Amén. Qué bueno reunirnos y podernos glorificar y exaltar a nuestro buen Dios. En su palabra dice que todo lo que respira alaba al Señor. Dice que debemos de clamarle, debemos de mañana, en la mañana, en la tarde, en la noche, en todo tiempo debemos darle la gloria y la honra al que la merece. Así que ahí donde tú estás,
Vamos a exaltar a nuestro Dios Todopoderoso y vamos a cantarlo en esta mañana. Amado Dios, te entregamos este tiempo, Padre Celestial, y te pedimos, Señor, que sea tu presencia acompañándonos en este día, Señor. Que sea tu presencia rodeándonos en cada lugar donde vayamos. Hoy creemos y cantamos, Señor, que la gloria y la honra solo te pertenecen a ti, Dios Todopoderoso. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, y toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Así es, Padre, lo confesamos, Señor. Hoy con nuestros labios, Padre, te damos la gloria y la honra a ti, Dios Todopoderoso. Nuestra alabanza, Señor, es para ti. Y nos presentamos como olor fragante, Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Tú eres el Señor, mi Rey.
arrodillado para pedirte que tu hermosa presencia habite en medio de nosotros, para que tú nos hables a través de tu palabra. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, ahora los invito a aquellos hermanos que han sido bautizados, que han ido a las aguas, para que tomen en este tiempo esos símbolos y para que juntos conmemoremos la cena del Señor. Y para eso nuestro hermano Daniel nos va a acompañar para hacer este momento tan especial. Muy bien, hermanos, invito a todas aquellas personas ya bautizadas a que por favor, si pueden, se pongan sobre sus pies y se dispongan en este momento para conmemorar juntamente a nosotros la Santa Cena del Señor. Así que les invito que por favor vayamos a 1 Corintios 11:23. Primera de Corintios 11:23. También te invito a que tengas presente contigo el jugo de la vid y el pan para conmemorar la Santa Cena. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Les invito a que recordemos este momento en el que Jesús fue sacrificado en aquel madero, en donde su carne sufrió grandes dolores por causa nuestra. Recordemos que Jesús no había cometido ningún pecado y por tal motivo no merecía la muerte. Sin embargo, Dios, por amor a nosotros, envió a su unigénito a que muriera por cada uno. Y ahora, cuando masticamos este pan, recordamos que por medio de Jesús tenemos acceso al Padre, que por medio de este sacrificio ahora nuestros pecados pueden ser perdonados. Te invito a que consumas el pan recordando todo ese dolor que sufrió Jesús en aquel madero. Sigue diciendo la palabra de Dios. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebéis en memoria de mí. El significado de la sangre tiene una gran importancia cuando hablamos de nuestra salvación, cuando hablamos del perdón de pecados. Antes de que Jesús fuera muerto en aquel madero, para poder recibir el perdón tenía que sacrificarse ovejas y animales. Sin embargo, con el sacrificio del Cordero que fue Jesús, ahora todos nuestros pecados han sido limpios. Cuando aquella sangre de Jesús se derramó, sangre perfecta e inocente, nos cubría a todos nosotros, y por tal motivo ahora nosotros podemos ser perdonados. Entonces los invito a que tomemos de esta copa reconociendo que pertenecemos al nuevo pacto, que ahora no somos salvos por ley sino por gracia, y que por ese amor que Dios tuvo por nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Te invito a que tomes la copa. Ahora, la Santa Cena no solo es un acto de conmemoración, sino también es un acto de gratitud, para darle las gracias a Dios por habernos amado tanto, por habernos visto y por tener compasión de haber enviado a su Hijo Jesucristo. Vamos a darle las gracias a nuestro Señor Todopoderoso
por aquel sacrificio. Padre Santo, Señor que estás en los cielos, hoy venimos a ti arrodillados, hoy venimos a ti reconociendo que no somos dignos de tan grande amor, que no somos dignos de la salvación. Sin embargo, Señor, aun cuando no lo merecíamos, tú tuviste compasión y misericordia de nosotros, tuviste misericordia de esta tu creación y enviaste a tu único Hijo, a quien tanto amabas, para que muriera por nosotros. Te damos las gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste, porque sabemos que no fue fácil haber hecho ese acto de amor por nosotros. Te damos las gracias, Dios, porque aquella sangre que se derramó, aquel cuerpo inocente, Dios, murió en aquel madero y nos dio libertad a nosotros. Sabemos, Señor, que después Cristo resucitó al tercer día, dándole derrota a la muerte. Te damos las gracias porque sabemos que tú eres un Dios todopoderoso y que tú cumplirás tus promesas, y algún día nos levantaremos e iremos contigo al reino de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús oramos a ti, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, ahora vamos a continuar con la lectura de los capítulos fundamentales de la Iglesia a cargo de la hermana Patricia. Bueno, llegó ese momento de seguir aprendiendo y seguir escudriñando la palabra del Señor. Recuerden, estamos en cada servicio, estamos leyendo estos capítulos en los que se ha basado, en los que están cimentados la iglesia. Y para eso vamos a comenzar con el tema de Dios Padre Creador de todo. Dios Padre Creador de todo. Y para eso los invito a que vayamos a Génesis 1. Dice la palabra del Señor en Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haga expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense todas las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y cúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra,
y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Recuerden, hermanos, leerlo, meditarlo, y créanme que en cada versículo que leemos, Dios nos va a mostrar cosas, va a hablar a nuestras vidas y van a ser de gran edificación. Ahora los invito a que ahí donde ustedes están puedan tomar asiento, puedan tener la palabra del Señor lista para que podamos recibir ese mensaje que Dios trae a nuestras vidas el día de hoy a cargo del hermano Bill. Buenos días, hermanos. Le damos gracias a Dios por darnos una oportunidad más para conocerle, para poder escudriñar su palabra y para poder reflexionar en ella. Ella es la única que nos revela al verdadero Dios, la verdadera creencia, la verdadera religión que existe, nos la revela solo la palabra de Dios. Y vamos a ir a ella, porque estoy seguro de que si tú abres tu mente, tu corazón y dispones a aprender de Dios, de aprender de su palabra, de su voluntad, Dios hablará a tu vida y te transformará a ti y a los tuyos. Así que vamos a ir a la bendita y santa palabra de Dios. Vamos a ir por favor a Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4.
del versículo 1 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 16. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén y amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a darle gracias a Dios por su palabra y a pedirle de que por medio del poder del Espíritu Santo venga revelación, venga entendimiento a lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Padre amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que tú traigas revelación, Señor. Que nos limpies, Padre, de todo temor, de toda duda, Señor. Que si hay alguna acusación de pecado, Padre, en el nombre de Jesús, seamos librados de tal acusación. Seamos libres, limpios, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, Señor. Bendice, Padre, a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, que nos están viendo y escuchando, Señor. Quita toda distracción, quita todo temor, toda duda, Señor. Aún, Padre amado, si hay alguien que está padeciendo alguna enfermedad, trae sanidad, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, para que puedan disponer su corazón a entender tu voluntad, Señor. Hoy descansamos, Señor, en tu soberanía, Padre amado. Nosotros te pedimos, pero descansamos en tu decisión, Padre amado Dios, sin importar cuál sea. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor. Límpianos, llénanos de tu presencia, Padre amado Dios. Te pido en el nombre de Jesús que me dé la sabiduría para transmitir tu palabra, Señor, con verdad, con amor, con poder, con misericordia y sobre todo con amor, Señor. Que solo
tú puedes dar y que solo viene de ti el verdadero amor, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Para ti es todo el honor y toda la gloria, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a tratar el tema que es apostasía. ¿Qué es apostasía? Y vemos aquí que Pablo le está escribiendo a un discípulo que él tenía. Era un joven evangelista, el cual había depositado su fe en Jesucristo y había decidido creer, amar y obedecer al Hijo de Dios, porque sabía que era la única forma de conocer al Dios verdadero, y había recibido al Espíritu Santo. Este joven Timoteo ya había transformado su vida, y estaba este hombre evangelizando, y estando en ese trabajo evangelístico, Pablo le escribe esta carta con muchos propósitos. Leemos en todo el contenido de la carta, pero en el que vamos a tratar hoy es algo muy específico, que es acerca de que él debía cuidarse, de que él había recibido una doctrina verdadera, de que él había recibido la verdad de parte de Dios a través de Jesucristo, y que debía mantenerse firme, y sobre todo debería de tener cuidado. Y habla de una exhortación, leemos ahí en los primeros versículos, de que él debe tener cuidado, porque el Espíritu Santo le había hablado a Pablo de que vendrían personas que iban a corromper la palabra de Dios. Y en lo que acabamos de leer vemos un contraste donde nos habla de un futuro que inclusive ya se estaba empezando a manifestar desde la época de Pablo, donde se iba a torcer, a corromper, a contaminar la verdad de Dios a través de Jesucristo. Y vemos el contraste del versículo 7 en adelante, donde Pablo exhorta a Timoteo lo que tiene que hacer para que él se mantenga firme en la verdad y pueda resistir a los engaños que iba a traer falsos profetas, falsos siervos de Dios, falsos pastores, falsos sacerdotes de Dios. Y le da una serie de instrucciones para que él se mantenga firme. Nos habla ahí en los primeros versículos acerca de que iban a venir hombres que se iban a basar más que todo en las obras y que iban a olvidar la verdadera fe. Iban a basar su fe era por las obras. Y escúchame, nosotros por obras no vamos a alcanzar nada. Y eso era lo que le decía Pablo a Timoteo, que no se dejara guiar por obras. Aquí habla de falsos siervos de Dios que hablaban de abstenerse de carne, de no casarse y empezar a colocar obras que no estaban ni siquiera en la palabra de Dios, pero que supuestamente llevaban a Dios. Y Pablo le decía, cuídate, porque hay muchos charlatanes y va a haber en el futuro muchos charlatanes, y debían guiarse era por la fe en Jesucristo y por la sana doctrina que habían aprendido. Y después lleva a Timoteo, Pablo lleva a Timoteo a que la única forma de mantenerse firme, dice ahí en el versículo 5, es a través de la palabra de Dios y de la oración. La única forma de mantenernos libres, y es lo que Pablo le dijo a Timoteo, de falsas religiones, de fanatismos, de religiosidad, de ser hipócritas con Dios o con los demás espirituales, ser falsos o dejarnos engañar, es en oración y por medio de la palabra de Dios. No hay otra forma. La única forma de que tú sepas que lo que yo estoy predicando es verdad es por medio de la oración y de que tú estudies la palabra.
Si tú oras y estudias la palabra, sabrás que lo que yo estoy predicando es cierto o es mentiras, o hay algún interés que yo estoy tratando de manipular. Porque eso era lo que quería llevar Pablo, a llevar a que Timoteo enseñara y tuviera cuidado, porque había hombres manipulando a los demás, corrompiendo la palabra, enseñándola a medias con intereses personales, con ambiciones personales, no el deseo de Dios, no la voluntad de Dios. Entonces torcían, corrompían la palabra de Dios. Y vemos ahí cómo Él lleva a que vayamos a conocer esa palabra, y que esa palabra no es exclusivamente para jóvenes, no es exclusivamente, para gente adulta o para ancianos. Hay una exhortación que hace muy interesante Pablo a Timoteo, y es que guarde la palabra desde su juventud y que persevere en ella. Mucha gente espera que es con la edad que debe conocer de Dios, que es cuando ya haya pasado cierta edad que debe entregar su vida a Dios. Y eso es un error del diablo, de los demonios, de este mundo, aún de los deseos pecaminosos. Es un engaño para que la gente no se arrepiente y conozca a Dios. Pero Pablo le dice: no, Timoteo, persevera, aún desde tu juventud, en el conocimiento de Dios. Y cultiva eso, cultívalo, porque es la única forma en que tú no serás engañado ni seducido por falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Ora, escudriña y estudia la palabra, y hace la última exhortación, y vive conforme a lo que ella dice, porque de nada sacamos estudiar la palabra, orar la palabra, si no tenemos una vida conforme a lo que ella enseña. Y dice en el último versículo 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Él nos llama a tener cuidado. ¿Sabes por qué? Porque en la misma palabra y escrito está que el corazón del hombre es engañoso. Y Pablo lo sabe. Sabía que hay deseos pecaminosos en la carne que están luchando para apartarnos de Dios. Y por eso le dice: ten cuidado de ti mismo, cuídate, porque tu peor enemigo puede ser tú mismo, que te quiere apartar de la voluntad de Dios, que es en Cristo Jesús. Por eso tenemos que estar pendientes, hermanos, estudiar la palabra, orarla y llevarla por obra. Y así sabremos, hermanos, quiénes son los engañadores. Y a esto viene este tema, hermanos. ¿Qué es apostasía? Que lo vamos a tratar en dos cultos, en dos reuniones distintas, porque es tanto lo que tenemos que aprender que no lo podemos hacer en una sola prédica, en una sola reunión. Hoy vamos a tratar la primera parte para poder descubrir, hermanos, a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, cómo saber qué es apostasía. Pero miremos primero qué es el significado, porque inclusive cuando vemos aquí, Pablo ya nombra esta palabra de apostasía en el versículo 1. Miremos lo que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, o harán apostasía de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es apostasía? ¿A qué se refería Pablo cuando le dijo: algunos apostatarán? Miremos lo que significa eso. Apostasía. Es un desafío de un sistema establecido o autoridad. Una rebelión, un abandono o abuso de la fe. Apostasía, hermanos, está hablando de alguien que conoce. Está hablando de alguien que ha vivido o que conoce unos parámetros. Los conoce. Pero de un momento a otro, deliberadamente, conscientemente,
ha decidido rebelarse contra eso que él conoce, que ha estudiado o que ha vivido. Conscientemente él dice, no estoy de acuerdo, no me parece, yo me voy por este lado. Y empieza a desviarse, a atacar lo que antes él obedecía. Pablo se está refiriendo aquí a hombres que se hacían llamar cristianos, que hablaban de Jesucristo como Señor y Salvador, pero que habían torcido la doctrina del mismo Jesucristo. Y a eso le decía a Timoteo, cuídate de tales personas, porque ellos han sido engañados por doctrinas de demonios y son engañadores. Hermanos, ¿cuántas iglesias hay hoy en día? No quiere decir que donde estemos yo tenga toda la verdad. Todas las iglesias cristianas manejan una verdad, que es Jesucristo, el único Salvador, el único que lleva a Dios. Esa es una verdad fundamental que manejan miles de iglesias. Pero a partir de esa hermosa y preciosa verdad, empiezan a apostatar y empiezan a torcer la verdad de Dios. Que hacen que la verdad suprema, que el único camino, la única verdad, la única vida es Jesucristo, se pierda y se manche. Y empiezan a apostatar contra la verdad. Entonces esto es apostasía. Y vamos a ver cómo reconocerlas, cómo identificarlas. Y Pablo le dice a Timoteo, podemos ver esa instrucción muy clara. Ora, estudia la palabra y vívela. No te guíes, hermanos, por un nombre de una iglesia. No te guíes porque es que la iglesia es numerosa, todo el mundo va allá. No te guíes porque es que tú lloras o tú ríes en esa iglesia y te sientes tan contento y tan alegre. No te guíes por eso. Pablo no le está diciendo a Timoteo que se guíe por eso. Que no se guíe por lo que habla tan bonito ese pastor. Es que me conmueve, o es que cuando escucho la música ya de verdad conozco a Dios. Imagínense, conocer a Dios por una canción. Eso no está en la Biblia, eso es apostasía. Una persona que dice que conoce a Dios por una canción está cometiendo apostasía, está yendo en contra de la palabra. Porque la única forma de conocer a Dios es a través del amor y la obediencia a Jesucristo. No hay otra forma. Y cuando las personas están guiadas por eso, porque es que mi familia es así y yo soy así y ellos siempre asistieron a esa religión, a esa iglesia y yo voy por eso, está cometiendo apostasía. Y Pablo dice a Timoteo que la única forma de no desviarse es a través de la oración, del estudio de la Biblia y de obedecerla. Es la única forma para reconocer la verdad y para reconocer la apostasía que inclusive muchas veces nosotros inconscientemente hemos cometido por no seguir estos 3 pasos que Pablo le decía. No se trata de religiones, no se trata de iglesias, no se trata de tus emociones o sentimientos. Se trata de conocer, obedecer la voluntad de Dios en oración. Es así de sencillo, hermanos. Porque de lo contrario estaremos siendo apóstatas y haciendo cosas tal vez que desagradan a Dios y no lo sabemos. Pero vamos a ver cómo reconocer esas iglesias o esos lugares que practican apostasía. Y hablaba Pablo de los postreros tiempos. Pablo, hermanos, a través de la fuerza y el poder del Espíritu Santo, de la revelación, es como si hubiera avanzado 2021 años adelante y hubiera podido ver en la actualidad cómo está la iglesia del Señor, cómo está la iglesia de Cristo, cómo se ha corrompido. Pero a la luz de la Biblia vamos a ver
cómo diferenciar esas iglesias apóstatas, esas enseñanzas que van en contra de la voluntad de Dios. En primer lugar, ¿cómo conocerlas? Son esas iglesias, esas congregaciones, esas que dicen que en el nombre de Cristo, pero están realmente centradas en la satisfacción y necesidades materiales y espirituales. Materiales y emocionales, emocionales. Entonces llega la gente a la iglesia, es que tuve un mal negocio, me quebré. Lo que mucha gente le dice es, vaya a la iglesia que allá el Señor le va a prosperar y le va a volver a ser próspero. O no tiene nada, quiero prosperar en este negocio, vaya a la iglesia que allá el Señor le va a prosperar ese negocio. Hermanos, la iglesia no es para que tú seas millonario. Es una gran mentira, es una apostasía. Es que mi esposo, mi esposa me engañó, es que me fueron infieles. Hermano, vaya a la iglesia. Vaya a la iglesia que allá de pronto consigue la persona ideal. Vaya a la iglesia que allá se le sanan las emociones. O vaya a la iglesia que allá usted se va a reír o lo va a hacer llorar y piensan que es en las emociones. Manipulando las emociones. Estas iglesias que se concentran en manipular con riquezas, con cosas materiales o con emociones, son iglesias que son apóstatas, cuando en realidad a lo que vamos a la iglesia, hermanos, es a conocer a Dios a través de Jesucristo. Ni tú ni yo tenemos que ir a la iglesia con ningún otro propósito, a darle gracias y a conocerlo. A darle gracias. Yo no sé por qué situación estés tú pasando. Tal vez con dificultades económicas, tal vez enfermo, tal vez con dificultades emocionales. Pero escúchame, el propósito que vaya no es a que Dios restaure todo eso. El propósito es a que tú conozcas a Dios, le entregues a Dios todo, que reconozcas de que no mereces nada y que por su gracia, así tú no merezcas nada, Dios te va a suplir todo, espiritualmente, conforme a sus riquezas en gloria, dice la palabra de Dios. No en riquezas materiales, no en riquezas emocionales, no en salud física, sino conforme a sus riquezas en gloria. O sea, esa paz, ese gozo de que estas cosas pasarán, hermanos, pero las cosas eternas son las que realmente valen la pena. Mira lo que dice, por favor, 2 de Timoteo 4, 3, 4. 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Mira lo que dice la palabra de Dios acerca de esos falsos cristianos, falsos siervos que vendrán. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Saben? Es cuando vemos que muchas iglesias están utilizando la metafísica, están utilizando la psicología para atraer a la gente. A eso es lo que la palabra llama fábulas. Entonces ya no predican la palabra, hermanos. Predican es de sus testimonios. Predican es de gente que ni siquiera ha sido cristiana, pero que es exitosa financieramente, que es exitosa con su familia, pero no predican lo que cuesta seguir a Dios. Y entonces dice ahí la palabra que la gente empieza a sentir comezón de oídos porque le predican la palabra de Dios, la verdadera, no le gusta, se siente incómoda. Cuando le dicen que ser cristiano implica sacrificio, ser cristiano implica sufrimiento, ser cristiano en muchas ocasiones significa ser pobre, hermanos, pasar necesidades. Que ser cristiano implica ser despreciado, ser criticado, ser ofendido. No, eso da comezón de oído, eso pica.
eso incomoda, eso molesta. Yo prefiero las fábulas de prosperidad material, de unión familiar, donde yo pueda reír y gozar. A eso sí me gusta, pero cuando viene de obedecer los 10 mandamientos, de que Dios deplora, tiene asco del pecado, no, eso me pica. Dice ahí, da comezón de oído. Entonces buscan a falsos maestros llenos de concupiscencia, que les digan lo que quieren oír y no lo que dice Dios a través de su palabra. Por eso podemos distinguir una iglesia apóstata, hermanos. Y es lo que dice Gálatas 1:10, por favor. Gálatas 1:10. Dice la palabra de Dios, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Confía y espera solo en Jesucristo, no en la iglesia, no en el pastor, no en la pastora, no en la profeta o en el apóstol, no en el cura, no en el papa, no en el sacerdote, no en la monja, no en los santos, no en las vírgenes. Espera en el que te libró. Y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Él es el que verdaderamente nos va a librar si estamos en una iglesia apóstata. Por eso es necesario conocerlo y estudiar la palabra. El segundo punto, ¿cómo conocer? ¿Cómo reconocer esas iglesias o esos pastores o esos apóstoles, esas falsas religiones? Está orientada en el activismo, minimizando el estudio de la palabra. Mateo 23:4. Dice la palabra de Dios, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Aquí nos habla en el contexto de cómo los fariseos colocaban cargas pesadas sobre las personas, mandamientos de hombres, mandamientos que Dios no había colocado y que ellos no cumplían. Entonces nos habla aquí, para distinguir una iglesia apóstata, es que está llena de ritos, de rituales, de cosas que no son bíblicas. Utilizan el Antiguo Testamento, utilizan el Antiguo Pacto para esclavizar a la gente con primicias, con pactos, con siembras, con semillas, con diezmos que Dios no ha pedido en el nuevo pacto a través de su Hijo Jesucristo. Pero pregúntales, ¿ellos cumplen todo eso? Colocan cargas que no están en la palabra, cargas pesadas, cargas que en vez de liberar a la gente, la esclavizan a su iglesia, la esclavizan a algo que Dios no ha dicho. Tuercen la palabra para esclavizar a la gente. Tercer aspecto, el énfasis en los mensajes de prosperidad, utilizando milagros y señales, en muchos casos falsos. Tenemos que estar pendientes de eso, hermanos. Mucha gente por emoción dice que va a recibir un milagro y el falso siervo de Dios se para y dice y declara que hay un milagro y que su iglesia da milagros, y la persona emocionalmente es trabajada que ha recibido el milagro, pero al pasar el tiempo se da cuenta que no ha recibido nada. Pero ella tuvo tal convencimiento que ni siquiera le cree a los exámenes médicos, sino que cree que ella es sana. Estas iglesias que utilizan, no estoy diciendo que Dios no puede hacer milagros, Dios lo puede hacer, pero las iglesias que se concentran en los milagros, que se concentran en la prosperidad material, en las señales, y no en el estudio de la palabra,
Son iglesias que en su mayoría están engañando a la gente y la llevan es por lo que puede hacer Dios y no por lo que es Dios. Y cuando la gente sigue por lo que puede hacer Dios, es gente que no se ha arrepentido, gente que va por un interés, que no tiene un arrepentimiento genuino. Porque cuando uno conoce quién es Dios, hermano, se da cuenta que uno no merece nada. Así vas a distinguir una iglesia apóstata en este tercer punto. En cuarto lugar, procura ser atractiva para el mundo, rebajando las exigencias del Evangelio, incluyendo para eso la diversión y el entretenimiento en los cultos y reuniones evangelísticas. Esas iglesias que en vez de ganar, de que la iglesia llegue al mundo, son iglesias que han metido al mundo a la iglesia. Entonces ya por eso están llenas de obras de teatro, de conciertos, y meten cosas que van aún en contra de la palabra de Dios. Se utilizan obras de teatro, hermanos, donde se ignora totalmente a Dios, y meten ahí un revuelto para tratar de justificar lo injustificable. Pero ¿sabes qué? Por agradar a la gente. Hacen conciertos. He visto yo conciertos supuestamente cristianos de rock, donde los jóvenes se agarran a golpes, que porque es en el nombre de Jesús. Y cuando se le pregunta al líder espiritual, dice, no, es que esa es la forma de atraer a los jóvenes. Hermanos, Pablo fue muy claro con Timoteo, la única forma de atraer a la gente es a través de la verdad del Evangelio, de la enseñanza pura, como está en la Biblia, sin distorsiones, sin fanatismo, sino con amor, con misericordia. Mira lo que dice por favor en Romanos 8:7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si una iglesia quiere agradar a los hombres antes que a Dios, por medio de cosas que Dios no ha dicho, que Dios no ha enseñado, de cosas que no están en la palabra, sino que quieren agradar a la carne de los hombres, a los deseos de los hombres, están desagradando a Dios. Usted tal vez me dirá, pero entonces, Víctor, ¿cuál es la iglesia? ¿Usted quiere mirar una iglesia que se acerque a la perfección de lo que Dios quiere? Mire la iglesia primitiva. Mire la iglesia que fue después de que Jesucristo fue llevado a los cielos, que resucitó y fue llevado a los cielos. De ahí para allá, de esa iglesia, hermanos, ni más ni menos. Esa es la iglesia que debemos seguir, la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, la iglesia de los primeros 60 años. Esa es la que tenemos que mirar, porque de ahí para allá, esa pureza se ha ido perdiendo a través de los años y ha ido cometiendo apostasía la iglesia, porque se ha alejado de esas enseñanzas de la iglesia primitiva y quiere complacer más a los hombres que a Dios. Y la idea es que nosotros agrademos a Dios, no que Dios nos agrade a nosotros. Ya por favor lo que dice en Primera de Juan 2, 15, 16. Primera de Juan 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre,
sino del mundo. Hermano, es triste. Conoce a una hermana cristiana, amaba a Jesucristo, pero también amaba a este mundo. Y recuerdo que el día que falleció Michael Jackson, este cantante, y que salieron a flote las cosas que hacía con los niños, que era un pedófilo, que abusaba sexualmente de los niños. Escuché a esta hermana hablando con tanta emoción de este hombre Michael Jackson, que decía que él tenía un don de Dios, una gracia de Dios para cantar. Y que todo lo que hacía era como inspirado por Dios. En esa época el mundo estaba dolido por la partida de Michael Jackson. Pero lo triste, hermanos, es que una persona que supuestamente tenía a Jesucristo como Señor y Salvador, que tenía el Espíritu Santo de Dios, el poder, la fuerza de Dios en su vida, sintiera una tristeza y sintiera cierto elogio hacia este hombre que tenía a Jesucristo, que era un violador y que cantaba cosas que iban en contra de Dios. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque hay cristianos que tienen un pie en la iglesia y otro pie en el mundo y admiran, aman aún todavía las cosas del mundo. Y yo la miraba y tristemente estábamos estudiando en el seminario teología y yo no lo podía creer con la admiración que esta mujer hablaba de ella, supuestamente teniendo a Cristo como Señor y Salvador. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente que no se quiere someter, quiere ser amigo de Dios y amigo del diablo. Y la palabra de Dios dice que no se puede servir a dos señores. No se puede, hermanos. Pero las iglesias apóstatas lo permiten. Sexto punto. El pastor se va convirtiendo con el tiempo en el líder supremo de su rebaño, cuya autoridad debe ser obedecida ciegamente, corrompiendo así su llamado. Hay gente en muchas iglesias, ya las iglesias apóstatas, donde aman más al pastor, a la pastora, que aún al mismo Jesucristo, que aún al mismo Dios. Háblele mal de la Biblia, háblele mal de Jesús, pero no se meta con mi pastor, no se meta con mi pastora. Hermanos, eso es una iglesia apóstata, donde llevan a idolatrar, a venerar a un pastor, a una pastora, a un cura, a un sacerdote, a un papa. Una iglesia apóstata es donde igualan la autoridad de ese hombre con la autoridad de Dios. Es lo que tiene la iglesia católica romana. Ellos igualan la autoridad del papa con la autoridad de Dios. Y puede hacer que lo que el papa diga vaya en contra de la palabra de Dios. No importa, lo dijo el papa y eso es palabra de Dios. Pero mire, la palabra de Dios no dice eso. No importa. ¿Saben por qué? Porque les han enseñado de que está igual que Dios. Y en todas esas iglesias donde igualan, donde quieren idolatrar a los pastores, a los líderes, a los apóstoles, con Dios, aún con el mismo Jesucristo, son iglesias apóstatas, engañadoras. Tengamos cuidado, donde hombres que se hacen llamar siervos de Dios van en contra de la palabra de Dios. Por eso es necesario estudiarla, meditarla, reflexionarla, para poder distinguir a esos apóstatas, a esos falsos siervos de Dios. Primera de Pedro 5, 2, 3. Primera de Pedro 5, 2, 3. Mira lo que dice acerca de eso. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto.
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mira lo que dice el versículo 3, no como teniendo señorío. ¿Y sabes qué enseñó el Señor Jesús? Que el que se crea mayor de vosotros sea el siervo de ellos, sea el esclavo de ellos. Que es muy distinto. Líderes espirituales que se creen más que las ovejas. Es una iglesia apóstata. En el reino de Dios, hermanos, no hay nadie más importante que nadie. No hay nadie menos que nadie. Todos somos iguales, pero con distinta responsabilidad. Y el que más se crea, más debe servir. Más esclavo debe ser de los otros. Pero no, eso no lo hace más. Y eso es lo que tenemos que tener con las iglesias apóstatas, donde piensan que el ungido es el único que tiene comunión con Dios. No es cierto. Es una iglesia apóstata. Séptimo, la iglesia se convierte en una empresa comercial religiosa, con pretensiones de crecimiento a nivel nacional e internacional. Esa es otra que hay mega iglesias, grandes iglesias, que tratan la iglesia como una empresa mundana. Hermanos, cuando miramos el ejemplo de Pablo sabía que en este mundo no iba a recibir nada, que su mayor galardón era en el reino de los cielos. Pero entonces aquí hablamos de cuántas células tienes, cuántos grupos tienes, y de acuerdo a eso, esa es la importancia que tienes en la iglesia. Mentiras, hermanos. Eso es tratar la iglesia con un modelo que se llama multinivel, que lo hacen grandes multinacionales, como Herbalife, como OmniLife. Es una pirámide y eso es un puro trato mundano y empresarial de este mundo. Pero cuando tú estudias la palabra te das cuenta que Dios no fue así. Que Dios no era la intención con su Hijo Jesucristo de que llevara a la iglesia a tratarse así. Pero las iglesias que tratan como empresas sus iglesias son iglesias apóstatas. Que miran a la gente no por su santidad, no por su conocimiento de la palabra, sino por interés de cómo pueden manipular a los demás y cómo vende más atraer a la gente, cómo le manipula más sus emociones para atraer a la gente, no enseñándole la verdad de la palabra, sino cómo manipular a los demás. Esas son iglesias apóstatas que tratan a la iglesia como una empresa multinivel. Octavo, muchas de las iglesias apóstatas que presumen de estar en un gran avivamiento, en realidad están creciendo en apostasía, cumpliendo los requisitos que acabamos de ver. Algunos pastores no se han percatado de que han sido controlados por el enemigo y que simplemente están dejándose guiar por su ambición y por sus deseos pecaminosos de la carne, de tener poder en este mundo y no hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que vemos, hermanos, iglesias metidas en política. Con todo el respeto, hermanos, que un pastor se meta en política es una grosería delante de Dios. Es una bofetada a lo que Jesucristo hizo en ese madero. Es decir, cuando un falso siervo de Dios se mete a la política, alguien que fue llamado a servirle a Dios, se mete a la política, está diciendo es más importante este mundo que Dios. Ten cuidado en esas iglesias donde el pastor, el líder espiritual, el que supuestamente está en comunión con Dios, se mete a la política. Esa es una iglesia apóstata. Se aprovechan de esa posición para llegar al consejo, al senado, se lanzan de presidentes, de senadores, bofeteando el sacrificio que Jesucristo hizo en un madero. Y hablando del poder de Dios, el reino de Dios en la tierra, eso es una apostasía y una mentira, porque el reino de Dios empieza en nuestro corazón y se vive en el cielo, no en este mundo.
La misma palabra dice que Satanás es el príncipe de este mundo y que él gobierna este mundo. Entonces, ¿qué quiere hacer un líder espiritual, un apóstol, un pastor, un falso siervo de Dios aquí metiéndose a política? Quiere servirle al príncipe de este mundo y no a Dios. Mucho cuidado con esas iglesias. Noveno, la vida frívola o doble vida de los cristianos. Santos en la iglesia e injustos en la vida cotidiana. Es cuando vemos a los pastores que caen en adulterio, en fornicación. Es triste, hermanos. Una de las mayores iglesias acá en Colombia, uno de los pastores principales, cayendo en adulterio con la esposa de otro pastor de jóvenes. Y pregunten qué pasó, hermanos. No pasó nada en esa iglesia. Uno lo ve ahí siendo el mismo hombre influyente. No, es que es el siervo de Dios y también se equivoca. Hermanos, si eso hubiera pasado en la iglesia primitiva, este hombre hubiera sido despreciado. Porque, recuerden, al que más se le da, más se le demanda. Pero no, parece que la iglesia apóstata, muchas iglesias han olvidado eso. Y todo lo tapan con el amor, con el perdón de Dios, sin saber cuánto contaminó estas personas que viven una vida en la iglesia y otra vida fuera de ella. O que una vida es la que hacen en el púlpito y otra cuando se bajan de él. Roban el diezmo, piden diezmo cuando la palabra no dice eso. Están llenos de codicia. Por ahí vi un reality que hay en Estados Unidos de pastores que hay allá. Y cómo ellos se ufanan y demuestran cuánto poder económico tienen. Y llegan en sus iglesias en tremendos carros, tienen tremendas mansiones. Hicieron un reality acerca de ellos, cómo era su vida personal. Y sin saber de que eso, hermano, lo que hace es corromper el evangelio y haciendo un Dios materialista, que no es realidad. 10, la inestabilidad hacia la santidad de Dios. Predican que la salvación no se pierde. Todo es amor y misericordia. Cuidado en esas iglesias apóstatas donde dicen, no importa, tú ya recibiste a Cristo, puedes seguir siendo homosexual, puedes seguir adulterando, mintiendo, te puedes suicidar y no te pasa nada. Que la salvación no se pierde, que después de que tengas a Cristo eso sigue pecando y pide perdón, y como el dicho satánico que dice, el que peca reza y empata. Es un dicho satánico. Iglesia apóstata. 11. La naturalidad con que se practica el pecado. Ya hablamos de eso. Ya inclusive, hermanos, en muchas iglesias cristianas llevan a homosexuales a que bailen canciones de Dios. En iglesias cristianas se permite la homosexualidad. Hay pastores que son gays, hay pastoras que son lesbianas y predican desde el púlpito, que se hacen llamar pastoras. Falta la naturalidad del pecado. Se roba, se adultera, se engaña, se codicia y amén. No importa. 12. La introducción en la iglesia de estilos de adoración extravagantes, grotescas, que van surgiendo de acuerdo a la moda del mundo. Toda la alabanza y adoración a Dios debe ser para complacerlo a Él y no al mundo. 13. El desprecio declarado hacia la sana doctrina. Hermano, una iglesia apóstata, no le hables de santidad. A una iglesia apóstata, no le hables de estudiar seriamente la Biblia. A una iglesia apóstata, no le hables de ayunar y de vivir en santidad. A una iglesia apóstata, no le hables de no dar diezmo. A una iglesia apóstata, no le hables del infierno, ni de Satanás, ni de sus demonios. A una iglesia apóstata, no le hables de despreciar a este mundo por agradar a Dios. ¿Saben por qué? Porque no les va a gustar. Porque ellos viven
agradados del mundo. Y cuando les van a hablar de la sana doctrina, empiezan a tratarnos de religiosos, de fanáticos, de locos. Eso es lo que piensan las iglesias apóstatas, que los que hemos decidido obedecer a Dios por encima de una iglesia, de una religión, de lo que sea, obedecer a Dios a través de lo que está en la Biblia, nos llaman fanáticos religiosos, locos. Mira, las iglesias apóstatas desprecian la sana doctrina. Mira lo que dice 2 de Timoteo 4:3. Dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo 4:3. Tú pues, perdón, 2 de Timoteo 4:3, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo convención de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propias codicias, conforme al amor al dinero, a la codicia, a la avaricia, al amor al dinero. 14. Desprecio a la instrucción divina, de ahí la eliminación de cosas elementales como el estudio de la Biblia. El desprecio al estudio auténtico de toda la palabra de Dios y a la obediencia. 15. La marcada diferencia hacia la palabra de Dios. Falsos cristianos que no les gusta leer y escudriñar. Si tú vas a una iglesia donde, empezando por el pastor, yo he escuchado pastores en falsas iglesias, iglesias apóstatas, donde predican sin ni siquiera leer la palabra, sin ni siquiera estudiar la Biblia, sino que basan sus prédicas en testimonios personales, en lo que Dios me dijo, en lo que Dios me permitió a mí vivir, lo que Dios ha hecho conmigo, lo que Dios quiere decirte a ti a través de mí. Esa es una iglesia apóstata, porque la iglesia verdadera del Señor siempre va a enfatizar en la Biblia. Siempre va a que la gente no lo conozca a Él, sino conozca a Dios, conozca la palabra de Dios, la estudie. Esa es la verdadera, hermanos, o es la que más se acerca a la verdad. De lo contrario, las que más buscan que la gente se acerque al pastor, a la vida del pastor, a las vivencias del pastor, a su testimonio, son iglesias apóstatas, porque es un líder espiritual que se quiere idolatrar y que la gente lo siga a él y no a Dios. Mira lo que dice 1 de Timoteo 4:1. 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que escuchan los falsos siervos de Dios. Y 16. El materialismo de las iglesias y el amor al dinero. Ministros y miembros. ¿Saben las personas? Mucha gente dice, no, es que el malo es el que está predicando acerca de eso. Escúchame, igual de malo es el que predica acerca del materialismo, de las riquezas, de la prosperidad, de los milagros, y que enfatiza en eso y no en conocer a Dios. Igual de malo es él que los que lo escuchan. Tú no puedes decir que una persona que se deleita en idolatrar a una persona es buena. Una persona que se alimenta de lo que dice un pastor lleno de codicia, un pastor lleno de avaricia, un pastor que está dominado por el amor al dinero, que el que lo escucha no lo está haciendo. El que lo escucha es igual, hermanos. Personalmente yo le he pedido perdón a Dios, porque de una u otra forma yo llegué por medio de la verdad, pero también a mí algo de la codicia me atrajo a Dios, porque en la iglesia donde yo estaba
hablaban de prosperidad material. Y yo llegué por las dos cosas. Porque hablaban de que los cristianos tenemos que ser millonarios, pero también porque necesitaba una cierta paz en mi corazón. La paz en el corazón fue lo correcto, pero hice algo terrible delante de Dios. Ir por la codicia. Porque estaba contaminado de la misma maldad de esos pastores y predicadores que hablaban de eso. O sea, hermano, es tan culpable el que lo predica como el que se deleita en escucharlo. Tengamos cuidado, hermanos, en esas iglesias donde hacen énfasis en el diezmo. La palabra de Dios nos enseña eso. Los cristianos no diezmamos. Eso no es para los cristianos. No pactamos, no damos siembras, no damos semillas, no damos primicias, no hacemos pactos. Los cristianos ofrendamos alegremente, voluntariamente y con agradecimiento. Y generosamente, pero guiados por el Espíritu Santo. Entonces, cuidado con las iglesias donde hablan de diezmos, de pactos, de siembras, de semillas. Lo único que tenemos que dar los cristianos es ofrendas, guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, hemos visto 16 puntos. 16 puntos acerca de iglesias apóstatas, o qué es la apostasía. Dentro de 8 días veremos el resto. Y pidámosle a Dios de que nos ayude, que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos seducir por falsas doctrinas. Y si hay algo cierto, hermanos, es que no hay iglesia perfecta, pero sí hay iglesias que se acercan mucho más a Dios y que nos van a ayudar a encontrar el verdadero camino y que no nos van a estar engañando y deleitando nuestras emociones para mantenernos esclavos, sino que nos van a enseñar la verdad de Dios, que es la que trae verdadera liberación y la que nos va a dar la vida eterna en Cristo Jesús. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a darle gracias a Dios. Padre amado Dios, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias porque hemos aprendido qué es apostasía, Señor. Y a descubrir, Padre Santo Dios, en qué lugar hemos estado o estamos y en el cual debemos estar, Señor. Guíanos, Padre Santo Dios. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a obedecerlo, Padre Santo Dios. Que podamos conocer tu voluntad, que no nos dejemos manipular, Padre. Que no nos dejemos engañar por nuestros deseos y pasiones, sino que nos dejemos seducir por el amor tuyo a través de tu Hijo Jesucristo. Que aunque no merecíamos nada, Señor, merecíamos el infierno, Padre, la destrucción en el infierno. Tú nos has rescatado y nos has dado el mayor regalo, que es la vida eterna, la paz, el gozo y la libertad del pecado. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor. Perdónanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, si nos hemos dejado seducir, si hemos estado en iglesias apóstatas, Señor, que han utilizado tu bendito nombre y el nombre de tu Hijo amado para engañar, para intereses personales, para codicias personales, y nos hemos deleitado en eso, Señor. Perdónanos en el nombre de Jesús y ayúdanos a entender tu eterna voluntad y tu verdadera voluntad, que es en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, te damos y por eso te cantamos en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a cantarle al Señor con todo nuestro ser, de lo más profundo de nuestro interior. Gracias te damos, Padre. Santo eres tú, Señor. Mil veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me
levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder, en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Te amamos, Señor, te anhelamos hacer tu voluntad, Padre Celestial. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder, en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo está desde mi interior, mi alma clamará a Dios. No te necesitamos nuestras vidas, nuestros corazones, para que tu Señor obres en cada uno de ellos, Padre. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo está desde mi interior, mi alma clamará, Dios eterno, tu luz por siempre brillará,
Señor, queremos agradarte a ti, Dios Todopoderoso, por encima de lo que piense este mundo. Señor, porque elegimos obedecerte a ti, sin importar si nos volvemos enemigos de este mundo, porque queremos vivir conforme a tu palabra, conforme a tu verdad, conforme a tu justicia, Padre Celestial. Por eso, Señor, yo te pido, Padre, que seas tú quitando toda venda que haya en cada una de aquellas personas que aún no pueden conocer la verdad, que aún no pueden reconocer que Dios es mucho más que buscar algo material o recibir algo material. Va más allá de recibir un milagro, una sanidad. Es experimentar y es creer que Él nos amó primero. Y es por su amor y por su gracia y por su misericordia que nos podemos sostener, que podemos vivir conforme a lo que Él quiere, sin importar las pruebas, porque sabemos que cada prueba Él estará con nosotros. Esa es nuestra confianza, en eso está nuestra fe, de que Él no nos va a abandonar, que no lo buscamos por interés, que no lo buscamos porque queremos ser famosos o querer recibir reconocimientos públicos, sino que lo hemos buscado porque hemos encontrado una libertad que nuestra alma y nuestro espíritu lo necesitaban, y porque queremos servirle, porque queremos hacer su voluntad, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Señor, y queremos en esta mañana, como hijos tuyos, Padre, unirnos en oración, Padre, siempre pidiendo que se haga tu buena, agradable y perfecta voluntad, Señor. Pero, Señor, queremos orar, Padre, por aquellos que están en necesidad, Dios, por aquellos que anhelan, Dios Todopoderoso, un toque de tu presencia en sus vidas. Señor, en esta mañana queremos orar por la vida de la familia de don Vicente López, Señor, por la pérdida, Señor, de su ser amado, para que seas tú, Dios de los cielos, trayendo esa paz, ese consuelo, Señor, a sus vidas. Pero sobre todo, Señor, que ellos puedan reconocer que hay un Dios todopoderoso que los va a sostener y los va a levantar en estos momentos de dificultad. También, Señor, queremos orar, Señor, por sanidad, Padre, siempre pidiendo que se haga tu voluntad. Sabemos que eres tú, Señor, el que te glorifica, Señor. Pero queremos orar, Padre Celestial, por la vida, Señor, de Zoraida, de Don Lucas, de Janet, Señor. Para que seas tú, Señor, trayendo esa sanidad sobre sus vidas, Padre. Que en estos momentos de prueba, Señor, ellos puedan servirse aferrando a tu palabra. Que ellos puedan descansar en tu voluntad, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. También, Señor, queremos pedirte por la vida de Sergio Andrés Silva, Señor, para que seas tú protegiéndolo, Señor, librándolo de todo mal, de todo peligro, Señor. Te pedimos, Padre, que donde quiera que Él esté, Señor, seas tú, Señor, guardándolo, y que sea esa oportunidad para que este hombre siga buscando y meditando más en tu palabra y la siga colocando por obra. Utilízalo, sigue haciendo de él ese instrumento en tus manos, Padre Celestial. Gracias, Señor.
Oramos también, Padre, por la vida de Gloria, Señor, Gloria Mejía, Señor, para que tú abras puertas de bendición, Señor. Tú sabes las necesidades y las luchas por las que está pasando, Señor. Y te pedimos, Padre de la Gloria, que tú abras esa fuente de provisión a su vida, a su hogar. Sabemos que tú eres el que provee, tú eres el que sustenta, Dios de los cielos. Gracias te damos, Padre Celestial. Y por último, Señor, queremos orar por la vida de Diana aquí, Señor, y de su hija Sara, Señor. Gracias, Señor, porque sé que en esta semana han pasado una prueba dura y tú te has manifestado, tú te has glorificado en sus vidas, Señor. Yo te pido, Padre, por la recuperación de esta pequeña, Señor, para que siga siendo satisfactoria. Gracias te damos, oramos en gratitud a ti, Señor, porque sabemos que tú te manifestarás en sus vidas, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, antes de despedirnos queremos recordarles los anuncios que tenemos. Recuerden que cada domingo nuestro servicio es a las 9 de la mañana para que ustedes sigan conectándose, sigan ustedes creciendo en la palabra. También recuerden que si anhelan y desean en su corazón bautizarse, pueden contactarse con nosotros para que podamos comenzar ese proceso del bautizo. Si tienen alguna petición, háganoslo saber a través de nuestra caja de comentarios o a través de nuestras redes sociales. Recuerden que si este mensaje fue de edificación para su vida, puedan compartirlo con sus amigos, con sus familiares, para que ellos puedan conocer esa luz, puedan conocer la verdad, ese camino y la vida que es a través de nuestro Señor Jesucristo. No siendo más, hermanos, los bendecimos en el nombre del Dios Todopoderoso y que tengan un excelente día y un resto de semana en bendición.